Tal como están, así sentados y sentadas, vamos a hacer una oración. Estamos en un momento importante, hemos comenzado el día, estamos dentro de los salones hermosísimos parroquiales de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una parroquia de Raigambre, en nuestra ciudad de Querétaro, y sinceramente bastante querida por mí. Entonces a ella le pedimos que nos actualice el corazón, que abra el espíritu para poder entender desde la fe todo aquello que en el día de hoy vamos a intentar comunicar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Me van a permitir, porque me muevo tanto que luego voy a empezar a sudar. Entonces un poquito no es muy educativo, pero me lo permiten por la confianza que nos tenemos. No hay vez que me pidan alguna colaboración de lo que sea, una platiquilla, una Eucaristía, una reunión, una puesta en escena de alguna cosa para la construcción de una parroquia que me pueda negar. No hay vez que lo haga, porque yo sé y soy muy consciente, y muchos de los que están acá, muchos de ustedes son también muy conscientes de lo que nos costó levantar nuestra parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Por eso, ante el sacrificio que tanta gente tuvo, hizo y colaboró en la construcción de esta nuestra parroquia de acá, pues cuando me piden algo, como es el caso pues de la construcción de la parroquia del Romerillal, que hace ya 2 años, gracias a Dios, pues pude compartir con ustedes también un rato de oración, un rato de presencia y una plática. Digo, no me puedo negar a ello, porque al fin y al cabo es pedir que la construcción del templo vivo que nos pedía nuestra Madre Santísima de Guadalupe también se haga efectivo en el templo de piedra. Ya sabemos que el templo vivo somos nosotros, ese templo donde mora el Espíritu Santo, que se nos hizo por el bautismo hijos de Dios y por lo tanto hijos de nuestra Madre Santísima. Pero también el cristiano necesita de un lugar para reunirse y orar y dar gracias y seguir pidiendo. Por eso, en la construcción pues, de los templos, ¿verdad?, nunca nos podemos negar, porque es en definitiva pedirle al Señor que el lugar donde Él se hace presente, donde se guarda en cuerpo y alma en el Santísimo Sacramento, tenga un lugar digno para ser presente, su presencia propia aquí en la tierra, y nosotros poderlo adorar aquí también en ese lugar. Recuerdo perfectamente que hace 2 años yo llegaba y daba la plática y muy pocos días después me operaban de la pierna derecha y me ponían una prótesis de rodilla. ¡Qué casualidad! Ahora, 2 años justos después, estoy en las mismas circunstancias. El lunes me vuelven a operar de la otra pierna y gracias a Dios no somos pulpos, porque con 8 piernas no acababa yo en la vida, ¿verdad? Entonces, el lunes me vuelven a operar y me ponen en la rodilla izquierda otra prótesis. Quedé muy bien, gracias a Dios, muy agradecido de los doctores que me lo hicieron aquí en Querétaro. Entonces, pues vale la pena repetir. Ya sé que hay un dicho por allá que dicen que nunca segundas partes fueron buenas, pero yo no me lo creo, en este sentido, porque cuando uno se pone en manos de Dios, pues Él sabe perfectamente qué es lo que nos conviene. Nosotros nos tenemos que saber dirigir también por la ciencia humana, que para eso el Señor la dio, aquellos que la tienen y la distribuyen para el bien, como son los doctores. Me dijeron que era conveniente que a los 2 años pues me operara la otra pierna, que no estaba tan destrozada como la primera, pero también no funcionaba bien, y aquí estoy otra vez. Y por eso, ante este motivo, que valga la redundancia, no deja de ser algo que nos hace pensar en por qué Dios va pidiéndonos a las personas humanas el que tengamos un sentido real, auténtico,
y sobre todo espiritual del sufrimiento. Queramos o no, una operación pues siempre da un poco de miedo, ¿verdad? Bueno, pues es verdad pues, que no me van a dormir totalmente, va a ser pues la anestesia epidural, pero siempre le entra a uno una especie de temorcillo por dentro, que será, sobre todo porque cuando uno ya conoce pues todos los elementos, qué es lo que va a pasar, cuando vas a pues sentir ya pues los primeros punzazos del dolor, bendito sea Dios. Tanta gente, ¿verdad?, está sufriendo constantemente, que el que podamos sufrir un poquito, ¿verdad?, pues no nos vendrá nada de mal. Porque no olvidemos, y ahora lo vamos a ir diciendo poquito a poco, cuántas veces el dolor es lo único que nos ha ayudado a muchos de nosotros a acercarnos a Dios. Y por lo tanto, nunca más quejarse con Dios cuando tenemos un problema, un dolor o una desesperación, ni mucho menos pedirle cuentas. ¿Por qué a mí? Cuando yo soy esto o soy lo otro, ni entro ni salgo en lo que somos cada uno de nosotros, pero no sé por qué, pero en la autodefensa todos somos muy buenos. Los malos son los otros, pero en la autodefensa, ¿por qué a mí, que soy esto, que soy lo otro, que vengo a misa, que hago todos los que ustedes quieran? Por eso, porque nada más hay grande que nos acerque precisamente a Dios como la aceptación del dolor. Por eso, la plática de hoy, un poquito ya preparando todo eso, y además a mí me gusta mucho buscar también las circunstancias de la vida. ¿Por qué en este día de hoy, que estamos 24 de enero de este año 2018, en que tenemos pues, un sufrimiento interno y queramos que no, si no espiritual, si por lo menos mental, ¿verdad? Ay, madre mía, estamos en año de elecciones. Y queramos o no, pues hay un sufrimiento, ¿y quién nos va a tocar? ¿Y quién va a salir? Y vamos otra vez a volver a empezar de nuevo con lo mismo. No quiero entrar porque este no es mi lugar, porque también para un sacerdote, tan de Dios son los del PRA como los del PRI. Tan de Dios son unos como otros. Y por lo tanto no quiero entrar en estas circunstancias, pero sí que es verdad que estamos dentro de unas situaciones que nos hacen un poquito pensar. Señor, es que no vamos a tener paz en nuestra vida, es que no vamos a tener tranquilidad, es que no se nos van a ir los dolores ni las penas, tanto materiales, corporales como espirituales. ¿Por qué en estos días también? Fíjense, será casualidad desde luego, pero desde el día 20 hasta mañana día 25 hemos celebrado la fiesta de estos santos mártires. El 20 celebrábamos a San Fructuoso, San Fabián, San Sebastián, San Eulogio, San Augurio. El día 20, 5 santos mártires. Oigan, el mártir es aquel que da la vida y con sufrimiento. No quieren ustedes, ¿verdad?, que les hacían cosquillitas con una plumita, ¿no? Los mataban, o sea, atentaban contra su vida. No digo yo que fueran cantando, ¿verdad?, pues un corrido, no. Estaban pues conscientes de que sufrían, pero lo sabían ofrecer. El día 21 caía en domingo y nos celebramos esa fiesta bien importante, Santa Inés, una muchacha joven, con 12 años, ¿verdad?, que es capaz de dar la vida por defender su fe en Jesucristo. El día 22, que fue antes de ayer, San Vicente Mártir, otro santo. Mañana es la conversión de San Pablo, un hombre que fue perseguidor y que todos sabemos que en el año 70, en el año 67 comienza la persecución de Nerón y aproximadamente entre el 67 y 70 él da la vida juntamente con San Pedro allá, San Pablo, ¿verdad?, fuera de Roma, en lo que nosotros conocemos la vía que va hacia ahora, pues hacia la playa de Ostia, que es la playa de Roma. Por lo tanto, en la vía ostiense entre Fontane, él es muerto, decapitado. ¿Por qué? Porque como ciudadano romano tenía derecho, podíamos decir, a una muerte digna. Al fin y al cabo le daban matarile, eso estaba claro, pero no era lo mismo que San Pedro, que al fin y al cabo, ¿verdad?, pues como judío, ¿verdad?, era considerado como un esclavo y como esclavo fue crucificado. Pero San Pablo se le cortó la cabeza porque adujo su categoría de ciudadano romano. Y hoy precisamente la Iglesia nos ayuda también a darnos cuenta de otro santo que, aunque no fue mártir de su cuerpo,
si fue mártir en el espíritu, porque cuánto sufrió San Francisco de Sales. Fíjense ustedes, un detalle, fue el hombre que le llaman el santo de la sonrisa, y no saben ustedes lo que sufrió para mantener esa sonrisa. Toda su vida fue un retraerse al carácter más fuerte y más duro que un hombre haya podido tener. Era un hombre con un carácter fuerte, con un genio impresionante, hasta el punto que toda su vida estuvo retrayendo ese carácter. Y fíjense, pasó a la historia como el santo de la dulce sonrisa. Cuando murió, le hicieron la autopsia y le encontraron el hígado petrificado, de tanto que se había tenido que forjar. Él tenía un hermano, porque él era obispo de Ginebra, en Suiza. Tenía un hermano, también del mismo talante, que lo hicieron un obispo auxiliar suyo, de la diócesis. Y un día en la comida le dijo San Francisco de Sales a su hermano: ¿sabes qué, hermano? Estoy pensando hoy en día en la mujer más feliz del mundo. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? ¿Nuestra madre? Dice: no, que va, no lo vas a adivinar nunca. Digo: pues ¿quién es? Aquella que no se casó contigo, porque lo hubieras hecho infeliz. Bueno, pues también era un mártir, también fue mártir, en el sentido, ¿verdad?, que ofreció tanto dolor, tanto sufrimiento, pues por el bien de la Iglesia. Por eso, hermanos míos, no creamos, sinceramente, no creamos que los santos lo son, simplemente porque, bueno, nos hacen gracia, o simplemente un poquito como la Iglesia ortodoxa, ¿verdad?, que pues también, pues no sé, canoniza a algunos, ¿verdad?, pues simplemente porque les hacen gracia. Últimamente, hace apenas 8 o 9 años, la Iglesia ortodoxa canonizó en la Iglesia ortodoxa a toda la familia del zar Nicolás II, que fue ajusticiada pues durante la revolución bolchevique, simplemente porque pobrecitos sufrieron la muerte. Yo no digo que hayan sido malos, pero es que la Iglesia católica no se dedica simplemente a canonizar a cualquiera, ¿verdad?, pues que, pues no sé, fallece por unos motivos políticos, sociales o incluso religiosos. Se tiene que demostrar también que lo hacen por enemistad hacia la fe y que lo hacen conscientes de que quieren salvaguardar su fe. Bien, por eso, amigos míos, en este sentido, quise yo preparar un poquito esta plática, la espiritualidad del sufrimiento. Porque bien lo saben todos estos amigos de la construcción de la capilla del Romerillano, cuánto sufrimiento hasta llegar a poner los cimientos, cuánto sufrimiento para poder elevar las paredes, cuánto sufrimiento, eso sin contar todos los problemas humanos, porque estas personas, como nosotros, cuando nos dedicamos a hacer el bien en cualquier lugar, no somos ángeles, no somos simplemente espíritus que no tenemos, llamémoslo, ninguna liaison, dirían los franceses, ninguna unión con las personas humanas, no. Tenemos familia que sufre, que tiene necesidades, que se ponen enfermos, que necesitan la colegiatura. Y entonces, a pesar de todo eso, dedicados, ¿verdad?, pues a la extensión del reino de Cristo, intentando levantar una iglesia. Bendito sea Dios, aquellos que verdaderamente intentan hacer el bien, buscando un lugar en el cual el Señor sea bendecido, adorado y glorificado. Como siempre, los que me conocen ya saben ustedes un poco el estilo de mis pláticas, ¿verdad? Porque es que si no empiezo, pues no paro, ¿verdad? Entonces iré leyendo y comentando poco a poco, pues todo lo que he intentado prepararme durante estos días, pues para que el Señor, empezando por mi persona, que necesito verdaderamente la asunción de lo que voy a decir y hacerlo vida en mi propia persona, y para que ustedes también entiendan desde hoy qué es un poco la idea que yo quisiera transmitirle. El sufrimiento no es una desgracia. El sufrimiento no es el olvido de Dios. El sufrimiento no es una pena que ni modo nos toca pasar. Sí que es verdad que nos toca pasar, porque el sufrimiento es humano. Y hay de aquel que piense que por el mero hecho de ser humano no va a sufrir, porque está equivocado. ¿No hemos cantado tantas veces en la salve que estamos en un valle de lágrimas? En nuestro pueblo mexicano no hemos cantado hasta corridos, ¿verdad?, en que llorando la vida comienza y llorando la vida se acaba. ¿Y eso no es sufrimiento o qué?
Ah, pero qué bonito, ¿verdad? Suena, ¿verdad? Cuando estamos ahí delante de un mariachi y estamos con un par de tequilas de más o de menos, ¿verdad? Que también se puede cantar sin tequila, claro que sí, ¿verdad? Y simplemente qué bonita la canción. ¡Ay, caray! Pero cuando todo eso se hace vida y lo tenemos y a veces vemos que el sufrimiento peor que podemos tener no es tanto el sufrimiento físico, que lo es y mucho, sino el sufrimiento espiritual que nos da la dejadez, la soledad, cuando nos deja la situación muchas veces de enfermedad, de carencia económica, de vejez, que es una de las enfermedades que no tiene solución, porque de la vejez no podemos salir, eso está claro, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que tenemos que saber aceptar y asumir. ¿Y cómo nos cuesta aceptar y asumir esa enfermedad que llamamos vejez? Porque es cuando viene la soberbia y nos hace pensar, ¡ay! Con lo que yo era, con lo que yo hacía, con lo que yo, pues en fin, queramos que no, poco o mucho, pues dependían de mí, ¿verdad? Con esa falsa modestia que a veces nos encanta hacerlo ver, ¿verdad? Como para hacer ver que somos la mamá de los pollitos, ¿no? ¿Cómo nos cuesta saber asumir todo esto? Pues un poquito entre uvas y peras vamos a intentar hablar de esta plata. Amigos míos, el sufrimiento es inseparable de la condición humana, es inseparable, y eso lo tenemos que tener claro desde el principio. Antes de nada, como siempre, quiero decirles que al acabar voy a dejarles a los encargados la plática, para que aquellas personas que quieran tenerla, que no quieran, ¿verdad?, pues no sé, perder ripio, ¿verdad?, pues para apuntar, pues la puedan tener aquí. Incluso no lo acostumbro a hacer, pero esta vez sí lo hice. Hasta los ejemplos que saco, que a mí me gusta mucho hablar con los ejemplos, porque a veces decirme, ¿y de qué hablo? ¡Ay, qué bonita la plática! ¿Y de qué hablo? ¡Ay, sé de qué hablo! ¡Ay, pero mira, me acuerdo de qué! Pues sí, así es, ¿no? Porque hay a veces palabras de tipo, pues no sé, teológico, un poquito más espiritual, pedagógico, lo que sea que no captamos, pero el ejemplo sí. Ay, pues mira, me acuerdo, ¿verdad? Pues como aquel cura, ¿verdad?, que va a predicar una vez a una parroquia y empieza, ¿verdad?, pues a hablar de la encarnación. Y es que la encarnación, bueno, total. Y pues ahí todo el mundo, ¿verdad?, porque era el magistral de la Catedral de Toledo, que entonces dicen que era pues siempre el orador más grande de la diócesis, ¿no? Bueno, un hombre, ¿verdad?, que desde el púlpito, ¿verdad?, estaba hablando de la encarnación. Y el señor cura, que tuvo que salir un rato, le pregunta a la sacristana al volver, ¿qué tal la plática? ¿Qué tal el sermón del señor magistral? Ay, muy bonito, muy bonito, muy bonito. ¿Y de qué habló? ¿De qué habló? Pues, ¿de qué hablo? Pues que nos tenemos que poner todos colorados. La encarnación. Nos tenemos que poner todos colorados. Pues eso es lo que nos pasa a veces. No entendemos un poquito el sentido de alguna palabra. Por eso, el que la quiera, aquí tiene la plática. Con mucho gusto. Yo no tengo copyright, ni mucho menos, ¿verdad? Ni cobro porque al fin y al cabo, y eso lo quiero decir bien claro, yo no soy original. No soy original. Lo único que hago es leer, eso sí, no puedo decir que no leo mucho, capto ideas de un libro, de una revista, de un pasaje, de las palabras del Santo Padre, sobre todo del Evangelio, y compongo más o menos una platiquilla. Por eso nunca me verán ustedes que haga un libro, porque no puedo hacerlo. Sería infiel y no sería auténtico. Porque digo, mis palabras no son originales, son simplemente, pues, copias. Pero de vez en cuando parece ser que sirven algo. Pues ahí va. Digo que el sufrimiento es inseparable de la condición humana y ninguna ciencia, ninguna técnica, ninguna filosofía podrá erradicarlo jamás de nuestra vida, jamás. Como la sombra que proyecta el caminante en su andar, el sufrimiento nos acompaña siempre allá donde estemos, y sean cuales sean las disposiciones que tengamos, siempre. Aunque digamos yo no voy a sufrir, aunque yo no quiero sufrir, siempre en un momento u otro dado de la vida nos llega el sufrimiento. Compartimos con los animales el dolor físico, claro que sí, pero es exclusivo de los hombres el dolor moral, el más profundo y el que más nos hace sufrir. Los animales, claro que sufren,
Y maldito el hombre, ¿verdad?, que hace sufrir a un animal simplemente por gozo, ¿verdad? Pero no tienen un dolor, llamémosle, metafísico o espiritual. No, es un dolor simplemente físico. El hombre sí. Y es más, como dice el dicho, a veces hiere más una lengua que un puñal. Y eso es verdad. El dolor espiritual es mucho más fuerte muchas veces que el mismo dolor físico. El animal no tiene autoconciencia y por lo tanto su dolor es ciego, sin connotaciones dramáticas. En cambio, el dolor del hombre, por el contrario, va empapado de la inquietud torturante del pensamiento, del sentimiento y del deseo. Siempre estamos pensando en la pena que tenemos. Ay, ¿por qué me ha tenido que venir ahora este cáncer? Cuando menos yo lo esperaba. Cuando más esperaba yo gozar de mi retiro, de mi jubilación, gozar de mis nietos, el pensamiento, ¿ve? Constantemente me está viniendo este dolor. Por lo tanto, del pensamiento, del sentimiento, es que sentimos que estamos mal, sentimos que no nos gusta lo que estamos padeciendo, sentimos dolor, si no físico, que también muchas veces es íntimo, psicológico, ¿verdad? Y sobre todo el deseo. Ay, cómo quisiera que se me fuera esta pena. Ay, cómo quisiera que se me fuera esta enfermedad. Estos tres pasos los tenemos siempre, siempre que nos llega el dolor del hombre, que va empapado, repito, de la inquietud torturante del pensamiento, del sentimiento y del deseo, que intensifican el sufrimiento hasta el límite de la desesperación y de la tristeza. En cierto sentido, el hombre es el único ser sufriente de la naturaleza. Y una de sus definiciones, que las hay como el hombre es un ens, es decir, un ser pensante, un ser viviente, pues podríamos decir perfectamente, como decían los latinos, que el hombre podría ser un ens dolente, un ser doliente, un ser que se duele, un ser que sufre. El ser que sufre esencial y constitutivamente, porque se diría que nace para sufrir, a pesar de que su vida es el esfuerzo continuo para evitar el sufrimiento. Siempre. Fíjense, hoy en día, una de las industrias que nunca tendrá posibilidad de quebrar son las industrias farmacéuticas. Esas no se preocupen que no quebrarán, porque el dolor está en el mundo. Y ellos dicen que se dedican a fabricar medicinas para combatir el dolor. Por lo tanto, esa empresa, no se preocupen, ¿verdad?, que juntamente con la de los taquitos, esa no fallecerá nunca. Y tarde o temprano, visita o se instala en nuestra vida, me refiero al sufrimiento, sin previo aviso. No nos va diciendo, oiga, ¿me permiten que pase? No, llega de improviso, como dice el Evangelio, como aquel, ¿verdad?, ladrón que llega por la noche y sin avisar. Llega de improviso. Y es entonces cuando el ser humano llega a la situación límite, en la que se encuentran millones y millones de personas. Por eso, qué barbaridad el que pensemos que la gente no sufre. O simplemente, qué pena que pensemos que la gente a veces, por tener dinero, por tener posición social, por estar en un estratus, ¿verdad?, social elevado, qué felices. Ay, muchas veces decimos, estos no tienen problemas. Qué equivocados estamos. Uno de los palacios más hermosos que jamás fue construido en la tierra fue el palacio de Medina Azahara, que está en unos restos impresionantes fuera de la ciudad de Córdoba, en España. Lo construyó uno de los califas más famosos que tuvo el imperio de los musulmanes en España, que ya saben ustedes que nos dominaron 7 siglos, que no se dice pronto, ¿verdad?, 7 siglos. Se llamaba Abderramán. Abderramán I, que fue el más famoso, ¿verdad?, era un hombre que lo poseía todo. Y una vez el gran visir, su primer ministro, le dijo, señor, qué feliz tenéis que ser, ¿verdad? Lo tenéis todo, y es más, tenéis el palacio que es la envidia de todo el occidente, aparte del oriente, ¿verdad? Y él, con mirada de tristeza, le dijo esta frase, y creen que soy feliz, porque he reinado 46 años
teniéndolo todo. Si supieran qué equivocados están, no he sido feliz más que 14 días en mi vida. Luego se supo que fueron los únicos que pasó casado con la doncella que él escogió como su esposa y que se murió muy joven. 14 días nada más tuvo su felicidad. El resto, todo fue apariencia. Lo digo para que no digamos esa tontería, ¡uy, los ricos! O estos que están allá arriba, estos no sufren, que no sufren. Ya lo creo que sufren, tendrán otros sufrimientos distintos a los nuestros, quizás a veces hasta más grandes, ¿verdad? Pero todo el mundo sufre. No solo el cuerpo, pero es nuestro espíritu el que sufre muchas veces. Es nuestro espíritu, porque al fin y al cabo el hombre es un hombre sensible y lo que hace sufrir al hombre es sobre todo el sentimiento. Tal vez sea la distinción fundamental para entender el sufrimiento humano y cómo podemos orientarlo. Las manifestaciones más inequívocas del espíritu son justamente aquellas en las que existe un desajuste entre lo que nuestro interior desea y busca radicalmente, por una parte, y la frustración y la contrariedad que experimentamos de continuo por la otra. El hombre está hecho no para sufrir, está hecho para ser feliz. Y Dios nos ha hecho para ser felices. Lo que pasa es que no entendemos que a veces esa parte de la felicidad nos viene por el dolor asumido. Eso es lo que tenemos que intentar entender. Que el sufrimiento no es una desgracia ni un palo que nos da Dios, sino que el sufrimiento es como una caricia. Con razón se lo decía Santa Teresa de Jesús, que harta ya de tantas penalidades va y le dice: Señor, es que ya no aguanto más, búscate otra tonta que aguante a todo esto. En esos soliloquios tan hermosos que tenía con el Señor. Y entonces pues el Señor le dice: ay, Teresa, ¿no te das cuenta que eso se lo hago yo a aquellos a los que quiero? Ah, ahora entiendo por qué tienes tan pocos amigos, ¿verdad? Claro. A los que son mis amigos, ahora entiendo por qué tienes tan pocos, porque ¿quién aguanta, verdad? ¿Quién aguanta? Pues eso es lo que tenemos que saber entender. Claro que el sufrimiento es difícil, claro que nos cuesta asumirlo, pero para eso necesitamos la fe. La fe que está siempre en el fondo de lo que significa el sufrimiento como base de lo que es la felicidad humana. Los sufrimientos que padece nuestro espíritu son innumerables, pero innumerables. Las preocupaciones, llegaremos al final de la quincena. Las angustias, esta muchacha, ¿verdad?, que está saliendo con este hijo mío, no me gusta nada, pero nada. Ay, Dios mío, ¿y si se casan? ¿Qué familia van a formar? Los temores, este muchacho que no está haciendo nada, el día de mañana que nosotros no estemos en casa, porque ahora vive muy tranquilamente de lo que nosotros le damos, pero el día de mañana, que es no vale para nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Los desengaños, ¿verdad? Fíjate, yo que me había entregado a este hombre con toda mi alma, y mira, nos ha salido coscolino, bendito sea Dios, ¿verdad? Las humillaciones, mira que he sido yo fiel, mira que he tenido que hacer, y mira cómo me pagan. La impotencia, yo ya no puedo más. Mira que quiero hacer las cosas bien, ya no sé ni cómo hacerlas, yo ya no puedo más. La incomprensión, fíjate, yo pues que intentaba ayudar, ser bueno para los demás, y mira, ahora paso como si fuera pues la suela de una alpargata, es decir, de una zapatilla. La soledad, fíjate, 8 hijos he parido, y ahora, cuando más los necesito, sola, sin nadie a mi lado, cada uno por su lado. O la tristeza, esa tristeza, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de aquella obra, verdad, que ganó un concurso, verdad? Bonjour Tristesse, que la hizo una gran escritora, creo que se llamaba Carmen Laforet. Bueno, no recuerdo ahora, ¿verdad? Buenos días, tristeza, así se llamaba. ¿Por qué? Porque cuando llega a una edad cierta, las personas lo único que tienen y en lo único que se apoyan, si se necesita apoyarse en algo como eso, es la tristeza de la vida. Cuando ya no hay alegría de vivir, cuando ya no hay esa parte que te da la alegría, a lo mejor de la juventud, de las carnes aún fuertes que puedes hacer tantas cosas, pero claro, cuando uno simplemente pone en lo físico y en lo natural y en lo humano, nada más sus fuerzas y sus esperanzas,
¿qué le puede esperar? ¿Qué le puede deparar? Porque todo eso, y lo sabemos perfectamente, pasa y hace pagar tributo. Todo eso, esos sufrimientos innumerables, en un larguísimo etcétera, pero es en las enfermedades graves del cuerpo o del alma donde el espíritu muestra su espíritu doloroso. Son en las enfermedades graves del cuerpo o del alma donde el espíritu muestra su espíritu doloroso, valga la redundancia. La persona enferma experimenta entonces un vuelco total en su vida y provoca en quien la contempla sentimientos de compasión, de respeto e incluso de un cierto terror al ver a qué extremo puede llegar el sufrimiento humano. A veces hemos visto a hombres, ¿verdad?, fortachones, ¿verdad?, deportistas, ¿verdad?, que han tenido un cáncer que se los ha comido en 4 meses, ¿verdad? Y es que nos quedamos parados, ¿verdad?, de ver este hombre, ¿verdad?, que era la admiración del club, y mira en lo que ha quedado, una piltrafa humana prácticamente. Cuando estamos en presencia de un profundo e irremediable dolor, sentimos que pisamos terreno sagrado, como si ese dolor nos introdujera en la dimensión más silenciosa, más conmovedora y más misteriosa del ser humano. Si es nuestro espíritu el que sufre, que muchas veces se sufre más en el espíritu que en el cuerpo, se puede hablar también de una espiritualidad del sufrimiento, al abrirnos a sentimientos y valores más altos que los que tenemos en situaciones normales. El dolor no es la negatividad pura y sin sentido, no, porque puede transformar espiritualmente a una persona. Por eso no podemos denegarlo, por eso tampoco lo podemos despreciar. ¿Cuántas veces el dolor puede transformar a una persona? Permítanme que les diga simplemente un sentimiento mío personal. Llevo ya 37 años de sacerdote. En mi vida, en muchos lugares donde he estado ejerciendo el ministerio, tengo que decirles que la gente, ¿verdad?, pues es muy buena, muy cariñosa, muy atenta. Y cuántas veces, ¿verdad?, pues me ha ensalzado lo que hago, lo que digo, cómo lo digo, etcétera, etcétera. Nada me ha ayudado más a crecer en mi sacerdocio como los palos y los dolores que he sentido espirituales. Nada, se los garantizo. Ahorita, en estos momentos, me importa un bledo lo que hayan dicho bueno de mí. Lo único que me ha ayudado a mi sacerdocio y a mi persona han sido los palos, los dolores, las incomprensiones y los desprecios. Lo único que me ha ayudado, se los digo desde el corazón. Cuando estamos en presencia de un profundo e irremediable dolor, sentimos que pisamos terreno sagrado, como si ese dolor nos introdujera en la dimensión más silenciosa, más conmovedora y más misteriosa del ser humano. Si es nuestro espíritu el que sufre, se puede hablar también de una espiritualidad de sufrimiento al abrirnos a sentimientos y valores más altos que los que tenemos en situaciones normales. El dolor no es la negatividad pura y sin sentido, porque puede transformar espiritualmente a una persona. Cuando se nos hace presente, rompe el equilibrio de la vida indiferente y nos pone en una alternativa. Siempre, cuando el dolor se nos hace presente, siempre nos pone una alternativa. O la oscura desesperación del mal, y eso viene sobre todo cuando no hay fe. Esa desesperación del mal, del que no entiendes por qué a mí te subes por las paredes, porque no lo entiendes, ¿verdad? Como aquel Talleyrand francés, primer ministro, un hombre ambicioso sobremanera. Era de familia humilde, ¿verdad?, pero que escaló todas las escalas de la sociedad. Fue hasta obispo de la Iglesia Católica, pero le interesaban más las cosas humanas. Renunció al sacerdocio y llegó a ser primer ministro de Francia. Lo tuvo todo. Vivía en un palacio impresionante, con todo lleno de muebles de estilo Chippendale, que son los que le encantaban. Y estaba en la agonía, y cuenta su secretario, que se levantaba de la cama, se aferraba a aquellos muebles y decía esta frase: y todo esto también lo voy a tener que dejar. Pues los dejó.
no me cabe ninguna duda, los dejo. O la oscura desesperación del mal, o la apertura a la dimensión del espíritu, donde todo se ve a una luz distinta. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios, la aceptación por la fe, ve el dolor de otra forma. Hasta incluso, no digo yo que le dé muchas gracias a Dios, pero por lo menos lo acepta, ¿verdad? Sin penas. Es la realidad del misterio pascual de Cristo. Morir para resucitar. Que el sufrimiento nos hace vivir y que está en el trasfondo del misterio del hombre. Para el cristiano, el dolor y el sufrimiento aceptados en la fe, la esperanza y el amor, cambian de sentido. Entonces, amigos míos, el dolor se convierte en una escuela. ¿Y a qué se va la escuela? A aprender. ¿Y qué nos ayuda el dolor? A aprender. La Virgen María, cuando se apareció a Bernardita Subirur en Lourdes, había hablado de penitencia. Muchas veces después, la misma Virgen Santísima en las apariciones de Fátima y en otras, ¿verdad?, incluso en las que aún no son aprobadas oficialmente por la Iglesia, pero todos conocemos, ¿verdad?, las posibles apariciones de la Virgen Medjugorje, cómo nos pide de ayuno, de penitencia, de oración, ¿verdad?, por los pecadores, en definitiva, de aceptar el sufrimiento, ¿verdad? Pues para Bernardita Subirur ahí estaba el núcleo del mensaje. La Virgen María había dejado en Lourdes un manantial de agua que a lo largo de los años curaría muchos cuerpos y sobre todo muchísimas almas. El Señor la prueba, entra en religión, se hace monja, y le envía una dura enfermedad con dolores atroces que lleva desde hace 7 años, tuberculosis ósea. En 7 años no pudo nunca dormir en una cama, simplemente en un sillón. 2.551 días de sufrir. Se dice pronto. Sus superiores quieren llevarla a Lourdes y piensan que nadie como ella tiene derecho a ser curada. Pero cómo no, va a curarla, ¿verdad? La Virgen a ella, ¿verdad?, que ha sido la vidente por medio del cual nosotros hemos visto lo que nuestra Madre del Cielo quiere para nosotros. Y se lo dicen, te vamos a llevar a Lourdes, vamos a ponerte en la fuente y en las piscinas para que la Virgen Santísima te cure. Respuesta de Santa Bernardita, ¿o no? Eso no es posible. ¿Cómo que no? Porque no tenía que ser posible, le contesta la superiora, porque ese manantial no ha surgido para mí. Pero ¿por qué no? Es que yo lo sé, simplemente. La respuesta de Santa Bernardita es que yo lo sé. La Virgen le había pedido ser víctima de sufrimiento y no podía ir allá. Sería para otros que a lo mejor no tenían la fuerza que Dios, porque no nos da Dios a todos la misma posibilidad de sufrimiento, porque no todos podemos aceptar lo mismo. No todo el mundo tiene una, capacidad de soportar el dolor tanto físico como espiritual, igual que los demás. A algunos el Señor les da más fuerza, a ellos les pide más. A otros se derrumbarían enseguida, a ellos les pide menos. Pero todos necesitamos de esa escuela maravillosa que es el dolor para saber aceptar el sufrimiento. Es que yo lo sé. No es para mí esa fuente. Cada uno sabrá el por qué. Cuando le pide y le pide y le pide al Señor y no le concede, es que a lo mejor el Señor le está diciendo, no te preocupes, los otros lo necesitan más que tú. Digo que el dolor se convierte en una escuela en la que aprendemos grandes verdades. El sufrimiento nos va reengendrando hacia un nuevo ser y la cruz redentora ya no solo es el ícono de la religión cristiana, sino que está en sí mismo, en el mismo centro de nuestra vida. Lo que nos dice la teología de la revelación puede descubrirlo la misma persona al analizar hondamente su propia experiencia en una especie de fenomenología del sufrimiento. Las grandes verdades de la vida no se encuentran en hallazgo de ideas. Esta idea, ¿verdad? La gran verdad de la vida. O por el esfuerzo de la reflexión, allí, con el cacumen destrozando, ¿verdad?, ya sacamos una situación o una solución. No. ¿Saben dónde se encuentran? Como fruto de los desengaños que nos trae el dolor. Una de las condiciones para adquirir sabiduría. Fíjense,
El cántico espiritual más hermoso que salió del corazón de un poeta fue el cántico espiritual que San Juan de la Cruz escribió a lo largo de 2 años que estuvo preso en el convento de los Carmelitas de Toledo, en una habitación pequeña que se llamaba retrete, donde por 2 años no le permitieron ni siquiera cambiar de hábito. Imagínense, no era un angelito, era persona humana, lo que olería aquel hombre. En una situación tan terrible, desgraciada para cualquiera, fue inspirado el mayor y más hermoso cántico espiritual. Así se llama, cántico espiritual de San Juan de la Cruz. ¿Qué pasa? ¿Que es que estaba loco? No, es que supo asumir el dolor como algo que Dios le enviaba para sacar un provecho hermoso del cual nosotros ahora podemos disfrutar. El dolor nos hace pensar, y el dolor profundo nos hace pensar profundamente. ¿Cómo cambia nuestra visión de la vida y de las personas cuando, aparcados por la enfermedad o el fracaso hacia un rincón en el tumultuoso tráfico del mundo, nos damos cuenta de que la salud o la prosperidad nos encubría? La salud o la prosperidad encubría, ¿verdad? Pues una desgracia que estaba allí latente y que en un momento dado, sea por salud, sea por lo que sea, surgió. Entonces nos damos cuenta de quién nos ama realmente y está a nuestro lado. ¿Cuántas veces el dolor nos ha llegado a hacer conocer la verdadera amistad? Amigos de cantina, amigos de fiesta y farra, madre mía, cuántos tenemos. Amigos de hospitales, amigos de veladoras y de velaciones por la noche, contados. Y a veces las madrecitas, que tienes que darles una limosna para que vengan a atenderte por la noche. O una enfermera, que la tienes que pagar y muy bien pagada. Entonces nos damos cuenta de quién nos ama realmente y está a nuestro lado. Y quién nos mueve la espalda cuando las cosas se complican. Entonces descubrimos con amargura que la mentira, con tantas y tantas engañosas palabras, es la triste realidad que teje los afanes e ilusiones de este mundo. Y entonces, en fin, caen todos los velos sustentados en la tramoya del gran teatro de la vida para ver la verdad, la dolorosa verdad que antes no veíamos. Quien ve hondo en el dolor, también ve hondo en el conocimiento de la vida. Nadie conoce mejor la vida que aquel que ha sabido sufrir en la vida. Y ningún otro conocimiento, ninguna otra experiencia puede llevarnos a descubrir con tanta claridad y hondura lo que es la condición humana. Yo he leído un poquito a un gran doctor, psicólogo y además bastante literato, que se llama el doctor Vallejo Nájera. Él es español, no sé si ustedes habrán oído, ¿verdad?, algo o leído de él. Me encanta, ¿verdad?, porque es un hombre con un sentido común y sobre todo de esos psicólogos que vale la pena, ya murió, acercarse a él, ¿verdad?, porque tenía un sentido cristiano de la vida maravilloso, ¿verdad? Él cuenta, ya vez en una conferencia que asistí, nos contó de un enfermo que estaba aparcado, así decía él, en un manicomio. Y no por loco, sino porque no había otro sitio para él. Estaba en un cuarto pequeño, una ventana muy pequeña de cara a la pared, años y años, así, no tenía otra visión. Nunca se quejaba. Le pregunta por esa serenidad. ¿Y por qué nunca se quejaba? Porque era un hombre que estaba siempre sereno en su interior. Y le contaba Manuel, que así se llamaba el enfermo. Un día leí unos versos que no me acuerdo del autor, que explican muy bien lo que hay que hacer. Son versos de una persona que ha sabido asumir el dolor, pero que cuántas veces repitiéndolos en nuestro interior nos ayudarían también a saberlo asumir. Baja y subirás volando al cielo de tu consuelo, porque para subir al cielo se sube siempre bajando. Porque para subir al cielo se sufre siempre viajando. Es decir, tenemos que hacerlo así, de esta forma, siempre bajando, siempre llegando a la aceptación de lo que es el sufrimiento. Entonces es cuando se sube al cielo. Oigan,
¿Qué es lo que hizo Jesús? Claro, Él lo podía hacer todo, pero nos enseñó. ¿Cuándo subió al cielo? Después de pasar por la cruz. Acuérdense, a la luz por la cruz. Y no queramos encender el switch, ¿verdad?, de la luz sin pasar primero por la cruz. La verdad que descubrimos en el dolor es también la verdad que emerge de la soledad y del silencio. El que sufre, sufre doblemente por sentir el dolor y por sentirse radicalmente solo. Porque cuando estamos con el dolor, muchas veces nos entra esa otra pena. Es que no me entienden, es que no me comprenden, lo estoy viviendo solo. Es que si supierais cuál es mi sufrimiento, y ese sufrimiento lo hace muchas veces doble. Aunque alguien nos coja la mano en nuestro sufrimiento y nos compadezca, nadie puede sustraernos a la realidad de que, inevitablemente, es una experiencia esencialmente personal e individual que no podemos transferir a nadie y que nadie puede, en sentido estricto, compartir con nosotros. Cuando estaba, sobre todo, en Toledo, los primeros años de mi sacerdocio, era vicario de una parroquia y me gustaba ir mucho al hospital a ver pues, a mis gentes, ¿verdad? La gente pues, que estaba recién operada o había tenido un accidente. Recuerdo que una vez fui a ver a un señor del pueblo y al lado, camas del hospital pues, de la Seguridad Social, había un joven bastante enyesado de todo, había tenido un accidente muy grave de automóvil, con una cara de muy pocos amigos, mirándome con una especie, hasta incluso como de desprecio, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues tú me mirarás como quieras, pero yo te miro como un hermano. Y después de estar con el otro, pues pasé por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué te ha pasado? Y tal, bueno, pues así apenas, ¿verdad? Me contestaba y digo, bueno, pues hijo, te animo para que sigues, que aceptes el dolor, porque al fin y al cabo es una situación que no has querido, pero estás aquí, no te amargues, no hagas de tu vida pues una tristeza, ¿verdad? Porque ya que tienes que estar aquí, venga, ánimo. Yo te prometo que si me lo permites, te pasaré otra vez a ver. Y entonces digo, bueno, hijo, quédate con Dios. La respuesta del otro, sí, padre, muy fácil lo que usted me dice, pero usted se va y yo me quedo. No sabía, no había subido el dolor. Usted se va y tenía toda la razón. Yo me iba y no estaba adolorido. Iba y pues podía ver, ¿verdad? Pues no sé, lo bonito del campo en aquella época. Iba a ver a mi gente, iba a estar en comunidad. Usted se va, pero yo me quedo con mi dolor, con mis inyecciones, con mis noches sin dormir. Claro, así también puedes asumir el dolor, pero ¿de qué te sirve si lo único que haces es amargar tu vida? A pesar de todas las apariencias, la vida humana es radical soledad. Y es el sufrimiento el que nos introduce en esa cruda y dolorosa realidad. Y el profundo dolor nos sumerge en el profundo silencio. El profundo dolor nos sumerge en el profundo silencio. Miren, los pequeños sufrimientos son parlanchines, pero los grandes sufrimientos son silenciosos. Los pequeños sufrimientos son parlanchines y si no me refiero a lo de ustedes, ¡ay, hija mía, no sabes lo que me pasa! ¡Ay, qué dolor he tenido! ¡Qué noche he pasado! Y la otra, ¡ay, no sé de qué te quejas! Eso no es nada. Si tuvieras lo que yo tuve, y tal y que cual. Los pequeños dolores son parlanchines, los decimos de uno a otro y hasta nos ufanamos de lo que sufro. ¡Ay, pero los grandes! ¿Quién es capaz de abrirse? ¿Quién es capaz de decirlo? No nos gusta. Somos como los pobres vergonzantes. Nos avergonzamos de que los otros piensen que tengo un sufrimiento moral, espiritual, físico, gordo, grande. El profundo dolor nos sumerge en el profundo silencio. Los pequeños sufrimientos son parlanchines, pero los grandes sufrimientos son silenciosos, porque nadie, salvo Dios, puede ayudarnos con ninguna consideración que nos alivie. Fíjense, el santo Job, todos nos acordamos, ¿verdad? Job 2:13. Soportó en silencio lo inconmensurable de sus desgracias. Y sus amigos se sentaron a su lado sin decir una sola palabra, viendo su terrible dolor. Es que cuando ves una situación así, es que no puedes decir nada, porque te das cuenta que a veces hasta estorban las palabras que digas, porque no solucionan nada. El silencio es la actitud más adecuada ante el sufrimiento humano, porque no es un problema,
que se pueda remediar con palabras, sino un misterio que nos trasciende y que solo se puede aceptar en la fe. Ya saben ustedes lo famosas que son las Semanas Santas de Sevilla, y sobre todo esos pasos tan impresionantes que duran toda la noche, procesiones que duran 14 horas. No se me quejen si para aquí tienen ustedes alguna convocatoria, no se me quejen, y además así de gente, ¿verdad? Claro, algunos dirán, no, es que tal y que nada, déjense, esa es la pasión y sobre todo la fe popular de mucha gente. Bien, pues en la Plaza de la Alfalfa, una plaza muy famosa que está en el barrio de Triana, hay una placa que cuando yo la vi quise enterarme por qué y de qué. Resulta que es una placa que pusieron a un costalero. Los costaleros son aquellos 40 o 60 personas que levantan en el costado los pasos, que pesan tremendamente, porque los pasos son de madera y de metal, los tronos de las vírgenes, los mantos de las vírgenes, las veladoras, los ramos de flores, pesan pero impresionantemente, y a veces son 40, 60 personas que ya abajo, y además se matan, porque tienen que ser hombres, se matan pues para poder ser costaleros, porque ay, es un honor poder llevar al Señor o a la Virgen, ¿verdad?, bajo tus hombros, encima de tus hombros. Pues bien, aquella placa decía así. Digo que un día leí unos versos, no me acuerdo del autor, que explican muy bien lo que hay que hacer. Tú fuiste, Señor, mi Redentor, yo fui tu costalero. Tú arriba en el madero, yo abajo por tu amor. Esas palabras es lo que demuestran realmente cuando uno sabe asumir en un momento clave de su vida. Creo que lo hizo un compañero suyo de los que estaban allá, porque del esfuerzo que tuvo le dio un infarto y se quedó allá mismo muerto. Bendito sea Dios. Le dio el infarto por cargar la cruz, nunca mejor dicho, la cruz de Cristo, ¿verdad? Yo espero que en aquel momento, como los mártires, ¿verdad?, pues fue elevado al cielo. Ahí es un misterio que nos trasciende y que solo se puede aceptar por la fe. Y el dolor nos hace ver la verdad esencial de la vida. Cuando las cosas nos van bien, nuestros pensamientos están ocupados en las 1000 preocupaciones diarias y nuestra lengua solo sabe hablar de cosas superficiales. Cuando, por el contrario, estamos sumergidos en el sufrimiento, nos damos cuenta de lo que es lo verdaderamente importante y qué lo vale, y nuestras palabras llevan el peso de la reflexión. La vida que vivimos diariamente tiene la fatal condición de adormecer nuestra conciencia, de impedirnos reflexiones sobre el sentido último de lo que hacemos. Perseguimos muchas cosas, todos quisiéramos tener una casa mejor, que nos toque la lotería, lo que sea, una situación mejor en nuestra vida. Todos perseguimos muchas cosas, es cierto, pero somos inconscientes de lo que verdaderamente necesitamos y deseamos. Y es que el despertar de este vano sueño de la vida nunca nos viene por la reflexión intelectual, no, sino por la crisis espiritual que provoca el sufrimiento. Por eso, bendito aquel que ha sabido sufrir y aceptar ese sufrimiento, porque es cuando le ha dado el sentido real y verdadero de su vida. Hace falta que nuestro espíritu experimente una profunda conmoción y se derrumben todas las ilusiones vanas que teníamos para que veamos la luz salvadora. El dolor tiene esa mirada triste y profunda que nos hace ver que lo importante de la vida no es el placer, ni el poder, por mucho que se maten hoy en día por obtenerlo, ni mucho menos el tener, sino la bondad y el amor. Y esto lo encontramos en un hospital, por ejemplo, pero no en la plaza pública. Todos hemos conocido dentro de la historia del arte a un gran pintor impresionista francés, Toulouse-Lautrec. Creo que muchos de ustedes pues habrán visto un poco pues sus obras, unas obras bastante casquivanas, por cierto, ¿verdad? Porque las mayorías estaban tomadas, ¿verdad?, de los cabarets y de las casas de mal placer, ¿verdad?, que estaban en el Montmartre de la época que le tocó vivir allá en el París de entonces. Montmartre es ese templo donde está el Sagrado Corazón en la cima, pero abajo está Place Blanche y Place Pigalle, que es donde está el foco rojo de toda pues, la prostitución de París.
Y fíjense, Montmartre significa el monte de los mártires, eso para más Inri. Pues bien, Toulouse-Lautrec pintó en las calles de Montmartre, ¿verdad?, todo aquel ambiente. Era un hombre deforme, casi enano. Era de familia muy noble, tenía una nariz aguileña, jorobado, murió víctima de sus excesos a los 37 años, casi enano. Él había sufrido muchísimo por el desprecio de mucha gente, por su contrariedad, y me refiero a contrariedad porque estaba contrahecho, ¿verdad?, en este sentido, pero también sabía, pues en fin, tener un buen humor, y supo muchas veces, gracias a su buen humor, superar muchas de sus situaciones. Mira por dónde, a pesar de la mala vida que llevó y de que prácticamente, ¿verdad?, pues la enfermedad que le llevó a la muerte fue una sífilis terrible, ¿verdad?, que pues, en fin, ya saben ustedes de qué forma, ¿verdad?, pues la pudo adquirir. Pues bien, aquel pobre hombre, el Señor tuvo misericordia de él y se convirtió, gracias a un sacerdote del Sacré-Cœur que le venía de vez en cuando a saludar, a darle, pues, la comunión y a preguntar por él. Y un día le dijo: hombre, señor cura, qué alegría me da de verle hoy a usted, hoy. Una alegría mejor que la que tendré dentro de unos cuantos días cuando venga tocando la campanilla. Se refería al viático que le iban a tener que dar. Y efectivamente, 3 días después de haber recibido esa visita, Toulouse-Lautrec recibía el viático y moría. Supo morir como buen cristiano dando importancia a lo que verdaderamente la tenía. ¿A cuántas cosas le daría importancia en su vida en aquel lugar? ¿A cuánta gente que encontró le daba importancia a otras cosas como no era la verdadera? Bendito sea Dios. ¿Ven cómo vale la pena seguir creyendo y esperando? Porque Dios siempre está a última hora intentando pescar al que se deja picar. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. ¿Cuántas veces hemos cantado en misa? Si el grano de trigo no... ¡Ay, qué bonito!, ¿verdad? ¡Ay, qué precioso! Toma, vívelo, a ver si eres capaz de morir. A ver, ¿cuántas veces nosotros cantamos y no sabemos ni lo que decimos? ¿Cuántas veces rezamos y no somos conscientes de lo que estamos balbuceando? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Y para morir hay que desaparecer, hay que sufrir, hay que dejarse enterrar. El sufrimiento, si es aceptado con fe, nos hace morir a muchas cosas y morir a nosotros mismos, pero engendra dentro de nosotros un nuevo ser por la transformación espiritual que experimentamos. En el orden del valor moral humano nos hace ser más maduros interiormente. Una persona que no ha sufrido un gran dolor o que no ha sabido aceptarlo permanece, perdón que se los diga y entiéndanme la expresión, en el infantilismo. Es un niño espiritual, no ha sabido ser maduro y la madurez te la da el palo. Carece de densidad moral y se vuelve incapaz de superar las grandes contrariedades de la vida. ¿Dónde está el origen de tantas depresiones psíquicas? Sino en la fragilidad interior de numerosas personas que se derrumban ante el sufrimiento, porque claro, nuestra sociedad está estructurada precisamente para evitar el sufrimiento. Por eso les decía, ¿verdad?, pues el éxito que tienen las compañías farmacéuticas, bendito sea Dios, pero claro, sufrir para nada. Y hay gente, ¿verdad?, que claro, el sufrimiento, entre otras cosas, se le da depresión. Y hay gente, ¿verdad?, que con esa depresión no sale a la calle si por la mañana no se toma unos huevos revueltos con Prozac, porque es lo único que les levanta el ánimo. Saben ustedes que dicen los doctores que es la medicina que te dan, ¿verdad?, en contra de la depresión. Digo yo, gracias a Dios, y espero en Dios, nunca la he tenido, ¿verdad? Por lo tanto, no he probado, ¿verdad?, los efectos, ¿verdad? Pero a ver si me entienden. Quiero hacerlo un poquito así, por no ser, pues, un poco trágico en este sentido, pero es que le tenemos que dar el valor y el sentido verdadero de las cosas en nuestra vida. En el orden del valor moral humano, nos hace ser más maduros interiormente. ¿Dónde está, pues, el origen de tantas depresiones psíquicas? Pero es en la dimensión de la fe donde apreciamos esa transformación.
No puede haber ningún género de santidad que no haya pasado por el molino del dolor. Se los decía por el santo que hoy estamos celebrando, ¿verdad? San Francisco de Sales. ¡Ay! El santo de la dulce sonrisa. Y madre mía, murió con el hígado retorcido por la de veces que tuvo que reparar en todo aquello que le salía por carácter, por naturaleza, y que tuvo poco a poco, ¿verdad? Pues que hacerle, pues en definitiva, morir en este sentido, ¿no? Y no existe mayor grandeza espiritual en una persona que la aceptación de un gran sufrimiento en la fe y en la serenidad. Es aquí donde se manifiesta especialmente la fuerza del espíritu. Elsa es una muchachita de 11 años que tiene síndrome de Down. Jugando en un charco con barro, pues se mojó las manos, se ensució las manos, se las pasó por los ojos y se infectó los ojos. No remitía la infección de los ojos. Su mamá, muy cristiana, la llevó un día a la iglesia y le puso delante del Cristo para decirle: mira, hija, ahora le vas a pedir mucho a Jesús que te quite la enfermedad de tus ojos para que verdaderamente puedas, pues, sentirte bien y puedas ir bien. Mira, mientras tú se lo pides, yo le voy a poner unas veladoras a la Virgen Santísima que está aquí al lado. La mamá se fue y al regresar vio a Elsa que le estaba mirando al Cristo y le dijo: ¿ya se lo has pedido, hija? Y le dice Elsa: no, mamá, no le he pedido nada. Pues, ¿qué ha pasado? No hemos quedado que se lo ibas a pedir. Y ella le dice: mamá, ¿cómo se lo iba a pedir? ¿Has visto cómo tiene sus ojos? Fíjense, para que luego digan que los niños con síndrome de Down, ¿verdad?, no merecerían ni vivir. Dios mío, cuántas lecciones nos dan esos angelitos, ¿verdad?, que son capaces hasta de tener ese sentimiento de una vida espiritual, que sí, muy rodeada de cariño, pero ¿qué creen? Que no habrán tenido también sus decepciones y sobre todo sus desprecios, a veces con los compañeritos de la escuela o lo que sea. Por eso la transformación interior que nos depara el sufrimiento es ante todo una transformación en humildad. El rostro de dolor en la fe es un rostro humilde, sin rebeldías ni protestas, y nada desgasta tanto nuestro ego, nuestro yo, con sus estúpidas presentaciones como el desgaste del dolor. Es el mejor y más eficaz ejercicio para desarticular nuestra soberbia y adquirir humildad. Cuando el primer ministro del rey Sol, Luis XIV, se estaba muriendo, el general Lapalisse, marqués de no sé qué, el sacerdote que estaba a sus pies le estaba diciendo: ay, señor marqués, ¿qué tal? Ay, señor marqués. Y el otro dijo: ¿sabe qué? Déjeme de llamarme señor marqués. En estos momentos simplemente soy un pobre enfermo que necesita un poquito de alivio espiritual. ¿Cuántas veces la enfermedad nos ayuda en la corte de Luis XIV hasta llegar a la misma humildad de no querer ser llamado marqués, sino simplemente un pobre enfermo que necesita del alivio espiritual? Ejercicio para desarticular nuestra soberbia y adquirir humildad. Y esta amarga pero fructífera experiencia la tienen aquellos que sufren una grave enfermedad en su cuerpo o en su alma. En contraste con la figura saludable que antes teníamos, la enfermedad nos hace experimentar la humillación. Atiendan a lo que les voy a decir. La enfermedad nos hace experimentar la humillación, a veces muy dura, de que los otros vean nuestro deterioro físico o moral, en contraposición a los pensamientos soberbios y agresivos que en nuestra vida normal manifestamos contra los otros. La enfermedad nos vuelve más mansos, más comprensivos, menos intolerantes. Y a diferencia de la actitud de orgullosa independencia en la que buscamos nuestro distanciamiento y autonomía, la enfermedad nos hace ser más dependientes de los demás y a estar continuamente bajo su cuidado. Cuando el sufrimiento nos baja a la pobreza humana, nuestro corazón se vuelve también pobre en la actitud que nos pide el Evangelio. ¿Por qué les he dicho que estén atentos? Porque lo que les acabo de decir es la expresión gráfica de una situación que yo viví.
Una mujer, no digo dónde, mejor dicho, para que ustedes no piensen y empiecen así. En España, en Madrid, pudiente, muy pudiente, ¿verdad? Orgullosa, soberbia, rica, que además presumía de rica, que lo tenía todo, que trataba al servicio de una forma despótica, especialmente a su dama de compañía, porque tenía una dama de compañía, ¿verdad? Que la pobre era rumana, que yo creo que aguantó por el sueldo, porque no tenía otro lugar donde trabajó, ¿verdad? Porque, pues claro, viniendo, ¿verdad?, de la Europa del Este, pues tenía aquel trabajo. Mira por dónde el Señor la prueba con una enfermedad. Sí, tenía fe, era una mujer religiosa. ¿Cuántas veces me costó hacerle bajar de su ego y de su orgullo y de su soberbia? No aceptaba ver a sus amigas que la vieran en ese estado. No aceptaba ella con lo que había sido. Como siempre, presumiendo de todo. Tenía unos anillos que yo creo que eran armas defensivas, porque no se creen ustedes que eran esos de antiguallas o que venden los chinos. No, no, verdaderos pedruscos de esmeraldas, de rubíes, pero buenas, ¿verdad? Cuando al final, en un momento dado, yo le hice ver que necesitaba recibir también a sus amigas y tal y que cual, ¿qué creen ustedes que hizo? Las recibía con los anillos en la mano, para que vieran que aún en la cama seguía siendo ella. Y es más, se le iba cayendo el pelo. Se compró 4 pelucas. Y la tonta, porque así se lo decía yo, les hacía ver a las amigas cuando venían un día u otra, es que esta mañana fui a la peluquería y me han puesto así de nuevo, ¿verdad? Como haciendo ver, ¿verdad?, que ella quería seguir siendo siempre aquello. Poco a poco fue cayendo y dándose cuenta de que a la única que engañaba era a ella misma. Aceptó esa sumisión de verse, ¿verdad?, en la soledad que da la enfermedad. Y ella, que tanto había despreciado, era viuda y no tenía hijos, tanto había despreciado a su muchacha de servicio, fue la única que le ayudó a estar en la soledad de sus últimos días. Que sí, murió, gracias a Dios, con los últimos sacramentos, arrepintiéndose de todo corazón y pidiendo perdón, porque claro, todos sus familiares eran malos, la única buena era ella. Pues pidiendo perdón a todos. Fíjense, cuántas veces en el momento de asumir la enfermedad y la situación uno es capaz de dejar, aún así, y a pesar de todo, esas tentaciones y esas superioridades que no vienen para nada. Un día al santo cura de Ars le llegaron al mismo tiempo 2 cartas. En una le decían: es usted una verdadera maravilla, es usted un santo en vida, no hay manera de encontrar un sacerdote como usted. Y la otra le decía: es usted nada más y nada menos que un hipócrita y un charlatán. ¿Cómo se le ocurre decir esas tonterías, verdad? No puedo entender cómo hay tanta gente que le siga. Pues bien, el santo cura de Ars, así, tranquilo, comenta esto. Miren, la primera carta, nada me da. Y la segunda, nada me quita. Como dando a entender, no soy tan santo como dicen. Y la segunda, no me quitan nada de la verdad de lo que dicen. Solo soy lo que soy a los ojos de Dios y nada más. Saber aceptar con humildad lo que uno es. La parte buena que tenemos, si soy hijo de Dios, ¿cómo no voy a tener algo de bueno? Pero también por mis pecados, esa parte mala que tengo, y cuántas veces ha hecho que mucha gente, ¿verdad?, pues no salga beneficiada de mis conversaciones o de mi trato con ellos. El dolor es el gran revulsivo para la conversión de la vida, no solo en quien lo padece, sino también en quien lo contempla y se decide a ejercer la virtud evangélica de la misericordia con los innumerables sufrientes de la tierra. Las personas de más alta calidad moral y humana que podemos admirar en la vida no están en los escenarios, no, de la fama o de la política, no son aquellos, ¿verdad?, que ahora están luchando por el Oscar de Hollywood o aquellos que están buscando el hueso político, no. Las personas de más alta calidad las podemos encontrar hoy en día en los hospitales, en los países del tercer mundo, en los aparcaderos del SIDA o en las guarderías de los niños abandonados. Es aquí, especialmente aquí, donde resplandece el amor en medio de las tinieblas de un mundo egoísta. Nadie diría que un sacerdote que se encuentra ahora en Eritrea
desgajada de Etiopía, que es hijo de la marquesa de San Luis y de Sir Christopher Harley, su padre inglés, Sir inglés. Un hombre impresionante, un hombre, ¿verdad?, que nadie diría cuando lo ve zarrapastroso con los más pobres de todos, que se convirtió por ir a Calcuta y ayudar durante un mes de verano a la Madre Teresa de Calcuta allá, se convirtió al sacerdocio, es decir, a la vida religiosa, se hizo sacerdote y es un hombre tremendamente entregado a los más pobres de los pobres. Es un ejemplo que lo puedo decir porque lo conozco. Gracias a Dios este muchacho, porque es más joven que yo, lo puedo llamar así, es sacerdote y amigo mío. Pero fíjense, nadie diría, él que tenía toda la vida por delante, era el hijo mayor, el heredero de su madre, ¿verdad? Que tenía una fortuna por delante, lo deja todo para servir a los más pobres. Durante 3 años estuvo en el Bronx de Nueva York, hasta una rajada le dieron, ¿verdad?, por intentar salvar a un drogadicto. En fin, una vida que podía perfectamente escribir en un libro. Ya lo ven, ahí es donde se encuentran las personas que verdaderamente valen la pena, donde encuentran el sentido de su vida a la hora de intentar ayudar a que el dolor del otro sea un poquito más inferior. Es aquí, especialmente aquí, donde resplandece el amor en medio de las tinieblas de un mundo egoísta. Y es que el sufrimiento humano despierta lo mejor que hay en nosotros mismos. ¿Cuántas personas que deambulan en el vacío han sentido en su corazón el clamor de los que sufren y han encontrado en los trabajos para aliviar el sufrimiento humano el gran sentido de su vida? La compasión y la misericordia es el sentimiento humanitario y cristiano más extendido en el mundo, porque el dolor de los abandonados y los pobres actúa de llamada vocacional en millones de personas. La Iglesia Católica será lo que sea, mala madre, donde tiene sacerdotes pederastas, donde tiene gente mala, pero yo no conozco otra institución religiosa que tenga tantas casas de misericordia, tantos lugares donde ayudan a los más desgraciados del mundo. No conozco, no digo que no las haya. Sí, tienes allí, ¿verdad?, el ejército de la salvación, ¿verdad?, pumba, 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 tocando con su orquesta por las calles, ¿verdad? Y un poquito, ¿verdad? Pero ¿cuántos desde el silencio, ¿verdad? ¿Cuántos curas, padre Chinchachoma, así sin ir a otras partes, ¿verdad? El padre que ahora no recuerdo, ¿verdad?, allá en Colón, su nombre, ¿verdad?, ayudando a los más pobres de los pobres. Eso no cuenta. Lo único que cuenta es que el Papa va a Chile y lo único que le importa, ¿verdad?, a los comunicadores es la cantidad de pederastas curas que hay en Chile. Iba a decir una palabra, ¿verdad?, de mi tierra, pero me van a permitir que no la diga, ¿verdad? Y es que tengo que decir lo mismo que dijo Chesterton una vez, porque les decía a la gente, hoy en día que San Francisco de Sales es el patrón de los comunicadores y de los periodistas, dijo, simplemente hoy se han caído 4 albañiles de los andamios y han muerto. Caray, sí que es noticia, pero ningún periódico es capaz de decir que hay 2016 albañiles en la ciudad de Londres que hoy han trabajado, han estado en los andamios y no se han caído. Eso es lo que tendríamos que ser, ¿verdad? No simplemente profetas de desventuras. Claro que la Iglesia es pecadora, si está formada por hombres y los hombres somos pecadores, pero la Iglesia es santa porque está fundada por Jesucristo y Él es el que hace que aún esos sentimientos de amor, de consideración, de caridad salgan y aún en el silencio y el desprecio trabajen por el bien de tantas y tantas gentes. Por eso, a imitación de Cristo, que es la misericordia encarnada, muchos han encontrado en la entrega y el trabajo por aliviar el sufrimiento humano el ideal más hermoso y auténtico de una vida, el amor de las obras. Nosotros en Madrid, que tenemos 2 comunidades, entre una de ellas entre las 2 lo hacen, somos capellanes de un convento, conventos de las Hijas de la Caridad, pero de Sor Ángela de la Cruz. Son unas monjas españolas fundadas en Sevilla, ya tienen 2 santas, entre ellas la fundadora y otra, que se dedican simplemente a ayudar a los más pobres durante el día. Así como hay comunidades religiosas que ayudan a los enfermos por la noche, ellas van a las casas de los más pobres a ayudar, a hacerles la comida, a lavarles su cuerpo, a fregarles las cosas de la casa. Y nos contaba la superiora un testimonio de una de las hermanas, que nunca lo dijo ella,
joven, yo la vi, la conocía porque yo iba también a decirles la misa. Tenía un porte distinguido, aquella muchacha joven, agradabilísima a la hora de hablar, claro. Luego me dijeron, ¿verdad?, que era hija de los marqueses de Osborne, que son uno de los títulos andaluces más típicos y más fuertes, ¿verdad? Aquella muchacha, nadando también entre algodones, se había convertido y se había dedicado a servir a los más pobres de entre los pobres. Y una vez la Madre Superiora llegó a conocer ese testimonio. Un día le tocó a aquella monja ir a ayudar a una casa muy pobre y humilde de Madrid, donde estaba una señora que había sido criada de la casa de los marqueses de Osborne. Y ella decía, mira, yo entiendo que me hagan un favor y que me sonrían y que me quieran, pero que la hija de mis señores a las que yo serví toda la vida me lave los pies y me lave la cara, no puedo entender. La hija de mis señores a los que yo serví toda la vida, no puedo entender cómo ahora, mira, le tocó aquel día a la casa, tú vas a ir allí, que han pedido tal y que cual. Ahí es, en el amor hacia los demás, donde se descubre el sentido de que el dolor también puede ayudar, no solamente a santificar al que lo tiene, sino a su aquel que sea un poquito más. Ya casi es el último capítulo. Es un hecho largamente comprobado que muchas de las alegrías de la vida nos alejan de Dios. Muchas de las alegrías de la vida nos alejan de Dios. Y al contrario, los grandes sufrimientos suelen hacernos más abiertos a lo trascendente, al misterio del más allá de todo lo visible. Cuando estamos aplastados por un gran dolor y ya no hay ningún remedio, ningún consuelo humano, es cuando buscamos el consuelo de Dios, que está especialmente cercano a los que sufren. Venid a mí todos los fatigados y agobiados, que yo os aliviaré. Esto nos lo dice San Mateo 11:28. Venid a mí. ¿Cuántos hemos querido ir a Él cuando estamos en ese momento? A veces ni nos acordamos de menos de Él. Pues es el único que nos puede dar solución al problema. Ante un gran dolor de alma, lo único que puede aconsejar un agnóstico es la dignidad de la resignación estoica, sin esperanza, no el consuelo interior que solo podemos encontrar en Dios. Cuando ya no hay ninguna esperanza humana, vamos a buscar la luz consoladora en la esperanza divina. Los estoicos fueron aquellos filósofos que vivieron entre el siglo IV y III antes de Cristo en Grecia. Y eran aquellos, ¿verdad?, que buscaban el ideal de vida en la aniquilación de todo sentimiento. Por este camino el hombre llega a un estado de indiferencia en el que nada le afecta y por tanto está a salvo de cualquier sufrimiento. Y cuentan de un cierto estoico que un día recibe la noticia de que ha muerto su único hijo. Con absoluta calma se limitó a contestar: nunca pretendí haber engendrado a un ser inmortal. Además de estoico, era imbécil este pobre hombre. Que vamos, ¿a quién se le ocurre decir una cosa como esta, verdad? Y se quedó tan fresco. Eso es lo que cuesta la historia, esto es lo que son los estoicos. Y hay gente que así son. Pues preferible la reacción de aquel escritor inglés, Tennyson, ante un hecho semejante. Le avisan también que acaba de morir su único hijo y las palabras de él fueron estas: es mejor haber amado y perdido lo que se amaba que no saber nunca lo que es el amor. Por eso, qué importante es que sepamos asumir el amor y el dolor, que cuántas veces vienen juntos. Y es en el gran dolor donde el cristiano eleva los ojos de su alma, no al Dios que está por encima del mundo, que a veces creemos que Dios es aquel ser por encima de todos, al cual qué difícil es llegar. No, y quiero repetir esta frase para que me la entiendan bien. Y es en el gran dolor donde el cristiano eleva los ojos de su alma, no al Dios que está por encima del mundo, sino al Dios crucificado, hacia Él, al Dios sufriente que también está en el mundo, al igual que todos los humanos. Porque Dios está en medio del sufrimiento humano, participando del sufrimiento humano y dando sentido trascendente al sufrimiento humano. Está en lo alto para darnos fe,
y está en lo bajo, sufriendo con nosotros y en nosotros. Yo tuve la suerte de haber estado estudiando mi carrera sacerdotana en el seminario de Toledo y tuve la gran suerte de haber tenido unos profesores maravillosos. Y de entre ellos recuerdo mucho a don Manuel Guerra. Don Manuel Guerra era un catedrático de la Universidad Católica de San Dámaso de Madrid, que venía un día a la semana a Toledo a darnos clase de una asignatura que a mí me encantaba, que era Historia de las Religiones. Hoy, comprender desde la verdad, desde la teología, y no simplemente de las anécdotas, ¿verdad?, las otras religiones, pues me hizo comprender de que estaba en la verdad, que el cristianismo era la religión auténtica, no por ser la mía, sino porque era la de Cristo. Y como yo quería a Cristo, ahí estaba la verdad. Y entonces él nos decía, mirad muchachos, olvidados de las tonterías que dice el mundo y tal y cual. El dolor es inexplicable. No se puede explicar y no se puede asumir. El dolor es una de las cosas más difíciles de asumir en la vida y de explicar. ¿Saben cómo podemos entenderlo y asumirlo? Simplemente mirando al crucifijo. Cuando uno mira al crucifijo, entonces es cuando entiende el dolor. Porque uno se pregunta, ¿por qué todo un Dios que podía haberlo salvado de mil maneras escoge la del sufrimiento, la del dolor y muerte en cruz tan terrible? Pues simplemente para hacernos ver, hijos, no tan terrible como lo mío, pero algo parecido a lo mío es lo que os va a tocar a vosotros, porque es parte a Jesús por la luz, a la cruz por la luz. Él, en los días de su vida en la tierra, ofreció con gran clamor y lágrimas oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte. Hebreos 5:7. La oración trágica y sufriente de Cristo en el momento de su pasión y muerte es el paradigma de la oración sufriente del cristiano. Todo el dolor de los hombres es recogido en el clamor de Cristo hacia el cielo, como el vértice de una pirámide. Se puede orar impulsados por distintos sentimientos, pero casi todas las oraciones que se dirigen de la tierra a Dios son las que surgen del corazón sufriente de los creyentes, que llaman a su puerta cuando todas las demás están cerradas. No pedimos de manera espontánea a quien es testigo de un gran dolor o preocupación que padecemos. Recen, recen, aunque estemos totalmente alejados de la religión. ¿Cuántas veces cuando tenemos un problema o vemos un problema en los demás, aunque no se acerquen mucho a la iglesia, aunque no sean muy creyentes, ay, tú que estás cerca de Dios, ándale, pídele por mí, que estoy en un momento, ¿verdad?, tan difícil y tan importante? ¿Cuántas veces, como dicen, ¿verdad?, en mi tierra, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena? Entonces todos somos creyentes, ¿verdad? ¿Y es verdad? ¿Cuántas oraciones nos elevan en las iglesias, sobre todo cuando estamos con el dolor, con la pena nuestra o de alguien? ¿Cuántas veces hemos ido, no digo que no, a dar gracias, o a sentirnos felices porque soy hijo de Dios? No digo que no, pero que la mayoría de las oraciones que salen de nuestro corazón cuando vamos a la iglesia son para pedir por este dolor o por este sufrimiento. Eso sí que es verdad. El templo cristiano es el lugar más sagrado de la tierra, precisamente por eso, porque allí se eleva la oración del corazón sufriente de innumerables personas. Y los millones y millones de cirios que en ellos se encienden son como el humilde clamor de fe y de esperanza que ilumina con su luz la noche del dolor de los hombres. Sufrimiento humano y oración cristiana son las dos caras de un mismo sentimiento. Y la oración más sincera e intensa es la que surge de un gran dolor. Es la que surge de un gran dolor. Yéndome al Antiguo Testamento, fíjense ustedes, David, cuando reconoce que se había quedado con la mujer de Urías y encima que lo había mandado matar, cómo se arrepiente y cómo sale de su corazón también de poeta ese salmo tan impresionante, el 150 del Miserere. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Bueno, no lo voy a recitar ahora, ¿verdad? Pero fíjense, en el momento donde más hundido está, es cuando surge el sentimiento de petición de perdón y de arrepentimiento de corazón. En el libro
que el padre Jesús Urteaga. El padre Jesús Urteaga es un hombre que ya murió, tiene muchos libros muy hermosos editados en la editorial Patmos, que es una editorial que pertenece al Opus Dei. Tiene pues unos libros, a mí me encanta leerlos, ¿verdad? Pues de ejemplos, ¿verdad? Que tiene. Y entonces en ellos pues cuenta una anécdota, ¿verdad? De una familia que tenía un hijo enfermo, ¿verdad? Pero tremendamente egoísta. Era la cruz de la familia, porque siempre no estaba contento con nada, siempre los despreciaba, siempre gritaba, siempre total, que deciden llevarlo a Lourdes a ver si la Virgen Santísima les hace el milagro, ¿verdad? Pues para que le curen. Está en la silla de ruedas, siempre incómoda, y que cual diciendo cosas allá a su madre, ¿verdad? Y pasa el Santísimo y le dice a su madre: hijo, pídele al Señor que te cure, pídele ahora que pase por delante tuyo que te cure. Entonces, bueno, pues el niño se calla, dice su madre que lo veía a la custodia cuando pasa de derecha a izquierda, y luego se le has pedido y el otro no contestaba. Ahora que vuelva otra vez a pasar, pídele que te cure, pídele que te cure. Y va pasando otra vez por delante, se le queda mirando el niño, y al acabar de pasar le dice la madre al niño: ¿qué, hijo? ¿Se le has pedido? ¿Le has pedido al Señor que te cure? No, mamá, le he pedido que cure a ese cabezón. ¿Te has dado cuenta qué cabeza tiene? Se había obrado el milagro. Se había obrado el milagro. El Señor, el gran milagro ya se había producido. La Virgen María había comenzado a salvar al niño protagonista de la peor enfermedad, que era el egoísmo. Se había obrado el milagro. Seguía con su enfermedad, pero cambió su alma. Y eso es lo que muchas veces, aceptando el dolor, nos puede ayudar realmente. Y ahora sí que acabo. Pero es en el amor donde el sufrimiento humano encuentra su principal sentido. El amor, por su propia naturaleza, es trascendente, nos hace estar más allá de las cosas y de nosotros mismos. El amor verdadero. Siempre recuerdo aquella obra del griego Mikos Kazantzakis, que en un momento dado el protagonista del libro le dice al Señor: dile cómo te llamas, estoy necesitado de saber cómo te llamas. Y el Señor le contesta en una voz: nunca es bastante, ese es mi nombre, porque eso es lo que yo grito en el silencio a todos los que se atreven a decirme que me aman. Nunca es bastante, nunca se hace suficiente, nunca, amigos míos, se termina de amar. Por eso la mirada hacia el crucificado nos hace comprender lo que resulta incomprensible para el mundo, que el sufrimiento es el rostro del amor puro y desinteresado, que el padecer es el destino inevitable de los que aman, y que en la vida unos tienen que sufrir para que otros se salven. ¿Cuántos de ustedes tendrán que decir que sí a esta frase? Comprendemos también por qué el sufrimiento de los inocentes es un sufrimiento vicario, como el de Cristo. Por la muerte y la obediencia de uno solo, todos alcanzarán la salvación, nos dice Romanos en 5:18. Ante la terrible pregunta, ¿cuántos de nosotros quizás la hemos hecho o la hemos oído en familiares o gente que conocemos ante la muerte de un niño o de una persona inocente? ¿Por qué y para qué sufren los inocentes o mueren los niños? La única respuesta, la única, está en Cristo crucificado, cuyo sufrimiento es redentor y los asocia al misterio de la solidaridad entre los hombres. En la perspectiva cristiana, el sufrimiento solo se puede integrar en un contexto donde al final no sea el sufrimiento, sino la alegría eterna. Acabo pues con esta frase del Apocalipsis 21, 4 y 5. Ahora hago nueva todas las cosas, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni luto, ni lamento, ni clamor, porque todo lo anterior ya pasó. Estaba muriendo Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, y el médico le preguntó si estaba resignada. Y ella le contesta: ¿resignada? Oigan, resignación se necesita para vivir, pero para morir no. A esta hora solo experimento una gran alegría. ¿Resignada?
¿Qué es lo que hay? Resignación, decimos, ¿verdad? Cuando vamos a dar el pésimo, el pésame, digo el pésimo, el pésame. Sí, que a veces es el pésimo, ¿no? Resignación, cuando te vas a encontrar con un Padre Dios, cuando te vas a dejar de sufrir, cuando vas a encontrarte con aquel que la gente llama muerte y nosotros llamamos Padre. Resignación no, sino la alegría de poder encontrarnos con ese gozo de que manera más maravillosa, decía su santa fundadora, la grande Teresa de Jesús, la de Ávila, cuando dijo en esta poesía, y esta sí, palabra del niño Jesús, que con esta sacado, decía, esta muerte que es tan fuerte, la tengo yo por querida. Todos entienden que es muerte, y yo la tengo por vida. Muchas gracias. Florica.